Cada vez más la tradición de Halloween se abre camino en nuestra sociedad. Esto convierte a la noche del 31 de octubre en el momento perfecto para rodearse de cine de terror. Esta noche contamos con la colaboración del escritor Carlos Seguren, autor de Hollow Hallows y la saga de Devon Crawford, para que nos ayude a hacer una buena selección para esa noche. Así que en estos 10 minutitos que nos quedan de programa, pues aprovecharemos para hacerles algunas recomendaciones que esperemos que puedan tener en cuenta de cara a pasar una noche terrorífica. Buenas noches, Carlos, bienvenido a Días de Radio. Hola, muy buenas noches. Ya preparado para pasar un poco de miedo en la antena. Bueno, nos queda poquito tiempo, la verdad es que se nos alarga un Ujú, poquito el programa, pero bueno, tenemos 10 minutitos, yo creo que nos da para hacer algunas recomendaciones. Yo creo que podemos mirar a lo mejor algunas cosas de cine clásico que se pueda aprovechar para ver durante la noche del 31, pero también yo creo que podemos aprovechar pues precisamente esta ujú. referencia a Halloween para ver un poco cómo ha sido la cosecha de este 2019 hasta la fecha, ¿no? Donde el género fantástico ha tenido mucha presencia en cartelera. Sí, la verdad es que este 2019 han habido algunas películas de terror. Otra cuestión es que hayan estado un poco a la altura, porque si bien, por ejemplo, algunas han recibido muy buenas críticas como Us o también el caso de Midsommar, otras como la segunda parte de It sí creo que se han quedado un poco en terreno de nadie. Ajá. Bueno, de todos modos, es verdad que el género de terror sigue siendo uno de los más prolíficos, Ujú, sobre todo a la hora de llegar a cartelera. También es uno de los que pues tira también mucho de remakes, de segundas partes, de precuelas. Aquí, pues bueno, en el caso tú mencionabas Hit, y es verdad que ujú. no podemos decir que sea exactamente una segunda parte, sino más bien, digamos, pues la división de una única historia en dos películas. Pero bueno, sí, quizás ha sido un año donde curiosamente se ha apostado mucho por algunas historias originales o al menos que no parten de una franquicia o de una película anterior. Sí, porque hay terror más allá de Stephen King. Hace poco leía que habían casi 18 películas basadas en sus obras que están en producción ahora mismo, que están a punto de rodarse o se están rodando o están en proceso, pero más allá del escritor de Maine, por suerte, algunas películas consiguen despuntar y en el caso de Jordan Peele, con el tema de mezclar terror con temas sociales, pues está consiguiendo crear un estilo interesante, mientras que otras, como es el caso de la ya nombrada Midsommar, lo que hace es retornar un poco al terror clásico que seguramente no conozca mucha gente, como es el caso de Wicker Man, que es una película interesantísima, la original. El remake de Nicolas Cage, la verdad es que es lo contrario, pero ese miedo atávico que recoge Midsommar con esa especie de terror más pulcro, más limpio y a la vez también más terrorífico, incluso con ese estilo Lovecraftiano de sectas plenamente movidas en una sociedad que se oculta debajo de la nuestra, es un tema bastante fascinante y que se mueve bastante bien, aunque quizás donde vemos que esto empieza a retornar un poco más a Stephen King es que Doctor Sueño se estrena el 31 precisamente de octubre, que es la secuela del Resplandor, que no está fácil hacer una secuela de una película de Stanley Kubrick y de un libro de Stephen King, pero ahí está. Bueno, una película de Stanley Kubrick y un libro de Stephen King que están peleados, todo hay que decirlo. Sí, sí, la verdad es que se cuenta mucho la historia de cómo Stanley Kubrick llamaba a medianoche a Stephen King y le preguntaba cosas que parecían no venir a cuento, como ¿tú crees en Dios? Y Stephen King se quedaba como un poco, ¿y esto a cuento de qué? Y que el propio Stephen King lo ha dicho que cuando vio la película era como un coche muy bonito, pero sin un motor, que aparentemente tiene alguna cosa del libro en cuanto a su exterior, pero el espíritu de la obra, que es cómo esa familia se va deteriorando y cómo el personaje de Jack va perdiendo el control, eso en la película no se ve o no se ve tan claro porque ya el personaje de Jack Nicholson desde la primera escena ya está bastante tocado, no es un personaje que vayamos viendo degradándose, sino ya desde el principio está un poco oscurecido quizás por los movimientos del propio Jack Nicholson y por su histrionismo en ese momento. Y la verdad es que es una película que Stephen King siempre ha hablado muy mal de ella,
Pero la cuestión subyacente, la otra gran teoría es que Stephen King había escrito el primer guión y el propio Stanley Kubrick dijo que aquello no era filmable y que no le interesaba y que iba a hacer su propia historia. Así que yo creo que al propio Stephen King eso le dolió un poco y todavía le sigue doliendo, pero como el nuevo director Flanagan, el que viene de hacernos la serie de Hill House, por ejemplo, parece que lo ha convencido, ahora parece que se ha como hermanado un poco más con la versión de Kubrick, aunque no sea su visión del libro. Bueno, hay que decir también que, bueno, dentro de ese mundo del terror externo también a Stephen King, pues podemos ahí también tirar de algunos clásicos que quizás puedan haber sido referencia para el propio escritor, pero que también pues son opciones ideales para esa noche del 31. Yo no sé con qué así, película clásica te quedarías tú de cara a esa noche de Halloween. Yo tengo Con mi una favorita. ¿Cuál es? Yo Para me, yo saber, me, yo bueno. me, yo me quedo con Freaks, la parada de los monstruos. Yo creo que es una Ah, película genial. estupenda para esa noche del 31. Y una película que todavía es bastante inquietante. Yo creo que es de esas películas clásicas que hay algo en ellas que todavía nos mueve por dentro y no precisamente para bien. Y es una película altamente perturbadora. Yo me quedaría por un poco por la poesía que tiene, por el guión de Truman Capote y por la historia que hay de fondo con The Innocents, que en España se tituló Suspense, de Jack Clayton, basada en la obra de Henry James, Una vuelta de tuerca, y que por suerte o por desgracia pronto vamos a tener dos remakes. Vamos a tener una película que la protagoniza Finn Wolfhard, el chaval de Stranger Things, y vamos a tener una versión televisiva como segunda temporada de La maldición de Hill House, pero que se va a llamar La maldición de Blind Manor, que yo no sé cómo saldrá esto para adelante, pero la verdad es que van a ser dos nuevas visiones de esta obra clásica. Y menos clásica, pero que me encanta y que siempre me la pongo en Halloween y que en esta época siempre vuelve a mí, está El Cuervo de Alex Proyas, que está basada en la novela gráfica de James O'Barr, que es la historia de ese superhéroe oscuro, por así llamarlo superhéroe, que vuelve para vengarse de los que mataron a su novia y a él mismo en la noche de Halloween, que me parece una película maravillosa, que a veces roza tiene esa leyenda urbana, bueno, leyenda urbana no, la verdad es que es un triste hecho de la muerte de Brandon Lee, de su protagonista, pero me parece una película genial para ver en Halloween. Igual que casi toda la primera filmografía de Tim Burton, son películas geniales. Y así entramos también en adaptaciones, yo creo que algunas obras de Clive Barker como Hellraiser se podrían ver bastante bien. Y bueno, el auténtico terror ya es cuando nos metemos en franquicias como Viernes 13 y compañía, que las primeras películas están muy bien, pero luego degenera tanto en su continuidad, ya sea Viernes 13, Pesadilla en el Street, todas estas películas que de repente tienen 800 versiones de la misma historia, que ahí ya te pierdes. Yo prefiero ya lo más clásico, me quedo o con la primera película, o con Freaks, o con El Cuervo, o con las que te he comentado, la verdad. Bueno, pues ahí tenemos un abanico importante donde elegir. La verdad es que el género de terror da mucho juego y da muchas posibilidades donde escoger. También es cierto que bueno, no hay por qué tirar únicamente por las obras de prestigio. A lo mejor, pues mira, esos slasher que mencionaba, Ujú. si lo que se busca es una versión más lúdica de la noche de Halloween, pues también pueden ser una opción para divertirse con el terror y también pues Mm. que el terror no tiene por qué estar peleado con la comedia, con la risa. Sí, porque realmente, a ver, si un drama es bueno, si consigue que llores, pues una peli de terror es buena si consigue darte un sobresalto y pasarlo bien con el miedo de vez en cuando, es muy interesante. Y hablando de pasarlo bien, y ya que pusiste la canción hace un ratito, yo creo que Rocky Horror es otra de esas películas que se puede recuperar perfectamente en Halloween y sin tener que tener a un crítico detrás que te diga, oye, que esta película es muy buena, tienes que verla. No hace falta tener a ese crítico y yo creo que Rocky Horror es una experiencia siempre que se ve. Bueno, pues con también este guiño a Rocky Horror Picture Show, nos quedamos. Carlos Eguren, muchísimas gracias por este huequito y esta pues eso, versión concentrada para prepararnos de cara a Halloween.
Hablaremos en una próxima ocasión y seguiremos pues tocando pues esos aspectos que muchas veces donde coincide la literatura y el cine fantástico. Genial, muchísimas gracias y nada, a pasarlo de miedo. Muchas gracias, hasta una próxima ocasión.